Muy buenas tardes, amigos televidentes. Aquí mi querido Víctor Erasme, junto conmigo en un programa más de punto a punto, analizando la situación nacional e internacional. Tenemos que Hipólito anunció hoy que será el lunes cuando dará a conocer la carta del gobierno al Fondo Monetario Internacional comprometiéndose a implantar el 18% en la tarifa eléctrica. ¿Qué le parece? Vamos a ver a Hipólito cómo lo dice. Yo le daré la carta a usted, firmada por Leonel, firmada por los secretarios de él, mandada al fondo. Se le entregaré a usted el lunes. ¿Cuándo lo entrega el lunes? Sí, para que cojan gusto. Ellos están desmintiendo la última encuesta que dice que usted tiene un 56%. Claro, ¿qué? Usted está desesperado. Señor Hipólito. Ese es su problema. Hola, ¿cómo está? Bueno, El Hipólito decía, el mismo Hipólito, don Silvio. te voy a dar la carta el lunes para que tú la leas, a ver que tú leas ahí, Y para que cojan gusto. para que cojan gusto. Monseñor, para que lo vayan poniendo en Q. Agripino Núñez dijo que hoy que espera que los magistrados que dirigen la Junta Central Electoral actúen con prudencia para resolver la crisis que ha generado a lo interno de la dirección de cómputo del organismo. Sin embargo, Agripino Núñez se rehusó a precisar si la solución de la problemática está en la destitución o no de Franklin Frías. Vamos a ver lo que dijo Monseñor Agripino Núñez sobre ese particular de la Junta Central Electoral. Vamos a confiar en la sensatez de los integrantes de la Junta Central Electoral para que busquen la solución que le traiga tranquilidad a los partidos políticos, a la sociedad en sentido general y que no ponga en duda bajo ningún punto de vista la limpieza, la pureza, la pulcritud del proceso electoral. Bueno, otra voz más, don Silvio, otra voz autorizada del país. Otra presión más. Claro, que se suma a las que han venido reclamando la solución de ese La problema. sustitución del señor Franklin Frías. O la solución de ese problema que no le hace bien a nadie. O sea, no sé cómo es que todavía los partidos políticos y la Junta Central Electoral a lo interno no se han puesto de acuerdo para dar tranquilidad a la sociedad dominicana en ese sentido, porque ya prácticamente todas las voces autorizadas del país se han referido en la necesidad de que ese problema se le dé una solución lo más antes posible. Entonces, ¿y qué problema hay con darle una solución? No entiendo. ¿Cuál es el compromiso que tiene la... Todavía no se puede decir que no hay tiempo, todavía estamos a seis meses, pero mientras más rápido se solucione esa situación, es mejor para el clima de tranquilidad y el clima democrático que se necesita para la celebración del certamen del próximo 20 de mayo. Definitivamente. Dice el secretario o mejor dicho, el ministro de Salud, que solo ha habido 149 muertos en el primer año en el país por razones de cólera. ¿Tú se lo crees? Bueno, creo en las declaraciones del ministro. Lo cierto es que no debió haber ni un solo muerto. Aunque eso no es posible. Aunque no se puede cargar toda la responsabilidad. En Haití ha habido 6.500. Sí. Decía don Silvio, no se puede cargar toda la responsabilidad de los muertos por el cólera en nuestro país al Ministerio de Salud Pública, que desde el inicio sí implementó medidas que buscaran controlar al máximo el brote de esa peligrosa enfermedad, pero siempre hay que decirlo, hay una parte que corresponde al ciudadano, a la persona, que a la menor señal
de que pueda presentarse un síntoma de esta peligrosa enfermedad que podría convertirse en mortal. Que ha matado 6.500 claro, Haití, según el ministro. Acudir a un centro de salud. Porque el cólera, don Silvio, puede ser mortal, pero si usted se atiende a tiempo, es una enfermedad perfectamente tratable. ¿Tú conoces a José Odalis Domínguez Pichardo? No tengo el gusto de conocer a ese ¿No es caballero. amigo tuyo? No, no tengo el gusto de conocer a ese Ese caballero. es un nativo de Tamboril, en Santiago, Santiago. en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Lo agarró fletado de droga pegada al cuerpo. Y desde luego no llevaba bolsita ni nada, dijo que lo tenía ahí, como si fuera un chaleco antibalas. O un chaleco antibalas o una franela. Pero el hombre ya está preso. Ese es el del día, don Silvio, porque no Ese pasa es un el día caso del día, sí. sin que la DNCD capture A alguien tratando de salir del país o vendiendo droga en algún punto de lo que hay aquí diseminados en el territorio nacional. Mira, primero fue Seara Hatton, ¿verdad? Tú conoces al economista Seara Claro. Hatton. Tú conoces al ex gobernador del Banco Central, Louis Marcún. José Luis Malcún. Tú sabes quién es Arturo Martínez Moya. Claro. Y ahora Bernardo Vega en su artículo de esta mañana en el diario Hoy. Todos dicen que el gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a subir a 18%, en un 18%, no a 18%, sino en un 18% la tarifa eléctrica. Bueno, cuando al inicio del programa decíamos que Hipólito asegura que el próximo lunes va a mostrar la comunicación donde se demuestra que fue el gobierno el que asumió ese compromiso. Pero Bernardo Vega lo dice en su artículo de hoy. Claro. Eso debe aplicarse en julio. Pero que Después se dejó para septiembre y en septiembre se olvidó. Sí, pero repetimos, don Silvio, está el pueblo dominicano en actitud condiciones de soportar. Precisamente hoy, en su asamblea de este año, el CONEP criticó furibundamente al gobierno con mucha decencia, muy indirectamente, sí, pero muy firme. Entre otras cosas, hubo un aplauso estrepitoso cuando el presidente del CONEP, el señor Díez Cabral, Manuel Díez Cabral, sí. Manuel Díez Cabral, dijo que la República Dominicana, en su reestructuración, debió haber pasado hace mucho del 4% que establece la ley. Hubo una algarabía de casi 5 minutos apoyando la palabra del presidente del CONEP y desde luego dándole un apoyo definitivo a la coalición por 4% del Producto Interno Bruto. La persistente posición del presidente Leonel Fernández recibió un revés increíble para la conducta nacional con respecto al presidente, que siempre ha tenido un apoyo absoluto del país. Esta vez no le fue bien. No le fue bien al presidente y le fue bien a la coalición por un 4% del gasto del PBI hacia la educación. Sí, don Silvio, pero si sirve de consuelo. Sí, de un poco de consuelo. Tenemos las declaraciones también del vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales,
diciendo de que no está contemplado el aumento de la tarifa eléctrica en un 18%. Si el señor director es tan amable de ponernos el video de don Celso Marrancini, por favor. Que se establecería una comparación entre la canasta de combustibles del mes anterior con la del próximo mes. Y si ahí suben los combustibles, se aumentaría un 1,5. Pero el proyecto en ningún momento dice que se va a aumentar un 1,5 mensual. Así como eso es lo que dice el proyecto. Indudablemente ustedes tienen que recordarse que eso lo maneja la Superintendencia de Electricidad, no la CDE, pero definitivamente eso no quiere decir que se va a aumentar el 18%, porque el 18% no va. Bueno, Palabra de Celso. de don Celso Marrancini, no va el 18%. Don Celso. Dice él. Claro. Sí apoya, reiterando sus palabras, que la tarifa energética se incremente de acuerdo a la variación de los combustibles que se utilizan en ese sector. Bueno, fue muy bueno el discurso del muchacho Manuel Díez Cabral, donde habla de una República Dominicana que se inspire en el trabajo, en las facilidades. Da la idea de que el sector empresarial ha comprendido el rezago que tiene el país en cuanto a educación, crecimiento, emprendimientos, y promete que el sector empresarial hará su parte, solo reclamando que se arregle el sistema impositivo de manera y que lo iguale a otros países con los que la República Dominicana tiene acuerdos de libre comercio. De libre comercio. Yo creo que esa es una posición revolucionaria. Me parece que el 14 de junio estaría encantado por eso. Y serían las posiciones del gobierno de Voz del 63 que justificaron el golpe de Estado. Definitivamente la clase empresarial se ha hecho consciente de que su problema no son los obreros, sino su problema son los obreros mal pagados. Definitivamente. Los obreros que no pueden ir a la escuela, que no pueden mandar a sus hijos a la escuela, que su familia no come bien. Y entonces yo creo que es un buen augurio del sector empresarial dominicano en favor de un salto cualitativo en el crecimiento dominicano. Ahí estaba Hipólito Mejía, ahí estaba Max Puig, y desde luego también estaba Danilo Medina y la candidata vicepresidencial de Danilo, doña Margarita Cedeño de Fernández. Vincho define como muy peligroso la presencia del país, o preocupante realmente fue lo que dijo, la presencia en el país de un grupo paramilitar que se define como Resistencia Popular Duartiana, y quienes se atribuyeron el ataque a tiros contra la oficina senatorial de la provincia Duarte, que es su provincia. Manifestó Vincho que lo más alarmante es que esos grupos atienden a intereses políticos y que poseen armas de fuego de alto calibre, lo cual puede ser muy peligroso para la ciudadanía. Vamos a ver en sus palabras lo que él opina. Yo creo que ellos pueden estar siendo instrumentalizados por otros sectores. Yo no separo de eso los sectores que tienen propósitos eleccionarios y que están ya sintiendo la desventaja. Alguien me dio la impresión, no sé qué puede haber de cierto, de que alguien allá de esos grupos había dicho que cuando llevaran los arroces y llevaran los recursos para tratar de desarrollar el trabajo político, ellos se encargarían de quemarlo. Y eso ya no es extrema izquierda, eso es política convencional electoral. Pienso que sí hay que ponerle caso porque cada día es más frecuente la aparición de alijos de armas y de armas largas, y eso es peligroso.
¿Qué le parece, don Silvio? Siguió hablando. No oímos, pero siguió hablando. Sí. Bueno. Esas son de las cosas de Vincho, que siempre encuentra acusaciones para la oposición a su posición. Claro. Lo importante es que la policía, don Silvio, haga su trabajo y... Pero un trabajo profesional. Claro, investigue ese ataque a profundidad y desmantele en sus inicios este grupo, este al parecer incipiente grupo de extrema izquierda, como decía el doctor Marino Vinicio Castillo, que con métodos de violencia no he visto que en ningún país se hayan logrado las reivindicaciones que exige la ciudadanía. Al contrario. La politóloga Rosario Espinal escribe un artículo interesantísimo hoy sobre Europa y la crisis económica y social en Europa. Y dice que factores como los que están vigentes ahora, cita la crisis cuando se produjo la Primera Guerra Mundial, y como resultado de la Primera Guerra Mundial, el Acuerdo de Versalles terminó creando las condiciones para la Segunda Guerra Mundial. Claro. Porque no le dejaron nada a Alemania. Sí, Alemania quedó muy inconforme. Y la frustración de los alemanes lo llevó a la Segunda Guerra Mundial. Entonces que llegó al poder un loco, un neurótico, un reaccionario como Adolfo Hitler. Entonces dice que como vive hoy Europa, se crearon las condiciones para la Segunda Guerra Mundial. Ya te lo dije. Sería muy bueno, yo le recomendaría que se leyeran hoy ese artículo hoy de Rosario Espinal y también el artículo de hoy en el mismo periódico de Bernardo Vega, que son muy ilustrativos, son posiciones muy interesantes sobre lo que está pasando en el país, especialmente el de Vega, que se refiere solamente al país. Y ahí dice Bernardo que el gobierno se había comprometido en julio en el aumento de la tarifa eléctrica al 18%. Lo dice Bernardo ahí, que está al día de todo. Claro. ¿Verdad? Es uno de los economistas mejor informados del país, don Silvio. Fue realmente un codificador de la economía dominicana. Claro. Fue gobernador del Banco Central y todo eso. Bueno, señores, apareció una bala en la Casa Blanca. Una bala. Una bala que chocó contra una ventana blindada. Usted se imagina para dónde iba esa bala. Iba a atravesar esa ventana. Solo que el cristal es blindado. Y ahora el servicio secreto ha iniciado una investigación para determinar de dónde procedió la bala. Ahora van a medir la proyección, qué tipo de bala era, cómo llegó, el golpe, el impacto, sí, la velocidad que llevaba todavía y de dónde pudo haber salido esa bala. Pero imagínate si en este mundo se comienza a ver indicios, estos casos, de que le disparen a la Casa Blanca. ¿A dónde vamos a parar, señores? La anarquía. Y si esa bala entra por otro lado, por una ventana que estuviera abierta, sin cristal, y le da a quien no debería darle. ¿Usted se imagina, don Silvio? La crisis que es esa. La crisis que podría eso desencadenar. La bala de la Casa Blanca. Y más, don Silvio, que en el caso de los Estados Unidos casi siempre se buscan chivos expiatorios. Recordemos que eso fue lo que sucedió tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, que el gobierno de George W. Bush consideró que habían sido de alguna manera patrocinados por el gobierno por el régimen de Saddam Hussein, y eso fue lo que provocó la invasión a Irak. O sea, por lo menos esa fue la justificación. Eso y que en ese país se estaban fabricando armas de destrucción masiva. Él lo hizo en dos parámetros. Sí.
Primero que estaban produciendo armas de destrucción masiva, que no que encontraron nada, ni una pistolita de agua. no. Y que Saddam estaba detrás de los ataques del 11 de septiembre. Ni una cosa ni la otra. Así mismo. Pero Saddam está ahorcado, Irak está ocupado hace 10 años. Sí. Y una ocupación, don Silvio, que le ha costado a Irak decenas de miles de muertos, y también a los... Por lo menos 1 millón de personas. Y también a las fuerzas invasoras. A los invasores. Han aportado su cuota también. Muy fuerte. Sí. Por suerte que esa bala que usted menciona no llegó ¿A dónde la tiraron? a un punto donde no debió llegar nunca, Sí. por suerte. Porque no se sabe, no queremos ser alarmistas, pero Estados Unidos es Estados Unidos en sí. Y fácilmente eso pudo haber desencadenado una crisis de consecuencias que no nos atrevemos ni siquiera a predecir. No lo sabemos, pero el ex pitcher de Cincinnati, José Rijo, fue citado para hoy a la unidad antilavado de activos de la Procuraduría General de la República para interrogarlo sobre la muerte de José Silvestre. Sí. ¿Qué sabe la fiscalía que nosotros no sabemos? Tiene sus razones para llamar. A nadie se le llama si no hay una motivación, una razón. Claro. Pero descartamos de antemano que José Rijo esté involucrado en un acto, un atentado como el que cercenó la vida de José Silvestre. Ese no es un hombre de esas cosas, sino que alguien lo embargó en un negocio, en una... Claro. Exacto. Y fue a parar por ahí. Sí. El principal acusado de la... Yo sería el primero que le dijera al señor Rijo que vaya a que lo interroguen. Sí. Claro, y como usted dice, la población, la ciudadanía tiene una imagen de José Rijo que no lo ve involucrado en ese tipo de situaciones, don Silvio. Él parece que sí se relacionó con la persona que... El beisbolista de Grandes Ligas desarrolla unos conceptos de moralidad importantes. Claro, aunque en algunas veces cometen errores, pero principalmente cuando son jóvenes, como el caso de... El Pirro. No, y el del dominicano, el jovencito que mató a un muchacho ahí en Puerto Plata. Pero lo descargaron. Sí, pero usted sabe que hubo ahí una negociación. Lo descargaron por no haber cometido el hecho entre comillas y subrayado. Entre comillas. Ese es Alfredo Simón. No, y el de... Estamos hablando de Alfredo Simón. Y el de César Cedeño. Exacto. Que mató a una muchachita que vivía con él. Le pegó un tiro ahí en un motel. Sí, pero si usted se ha fijado, Silvio, estos dos casos fueron casos que se dieron de manera furtiva. Exacto, furtiva, sin ninguna planificación. La muerte de José Silvestre sí hay una planificación y no... Por eso creo... Exactamente, no creemos... Mi primer criterio, mi primer juicio es que Rijo no puede estar metido en eso. Claro. Sí debe acudir cuantas veces sea necesario. Y agradezco que la justicia lo ha tratado con mucho respeto. Correcto. Y sí debe acudir cuantas veces sea necesario a ofrecer declaraciones. Y a él debe ser el más interesado de que su nombre quede en limpieza total. Destruyeron un bar en Santiago, no fue en Santiago, ¿no? En la proximidad, en Pueblo Nuevo de Santiago. Destruyeron el bar Volcano, ¿verdad? Indignado por la muerte del menor Christopher Rodríguez, asesinado a tiros por un hombre solo identificado como Cap o Capi. Y le entraron al bar. ¿Qué tiene que ver el bar con el hecho de Capi? O Capi es el dueño del bar. Y aún así. Y aún así. Esa es una propiedad material, un negocio. Óyeme, nosotros vamos rápido al terrorismo
No, sin medir las consecuencias. Y a tomar la justicia por nuestras propias manos. Y a tomar la justicia por nuestras manos. Nos están haciendo señas. Vamos arriba y volvemos, que tenemos un Wikileaks interesante aquí. Señores, la primera dama de la República, doña Margarita Cedeño de Fernández, tuvo el tupé de definir a Leonel Fernández como el padre de la educación dominicana. Una especie de Eduardo María de Hostos. Eugenio María de Hostos. Eugenio María de Hostos, ¿verdad? Sí. ¿Qué dijo ella? Ocupa el sector educativo, se ocupa del sector y la educación del pueblo de la República Dominicana. Yo no lo niego eso. Yo creo que Leonel tiene su programación con respecto a la educación que no coincide con lo que la mayoría de la gente cree. Vamos a oír a doña Margarita. Grandemente, porque es el gran padre de la educación en República Dominicana, nuestro excelentísimo señor presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina. Bueno, ahí lo dijo. Yo creo que fue un poco exagerada la primera dama, ¿no? Sí, claro, jalando para su lado. Claro, porque si no... Porque esta tarde entonces se decepcionó cuando oyó un aplauso de más de 5 minutos, cuando el presidente del CONEP dijo que los empresarios apoyan definitivamente más de un 4% para la educación del Producto Interno Bruto. Claro. La gente se paró, aplaudió y hubo una algarabía general. Claro. Decía don Silvio, si no se puede negar que el presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, ha hecho aportes significativos al sector educación en la República Dominicana. Por ejemplo, en su primer gobierno fue cuando se empezaron a instalar las primeras computadoras en las escuelas públicas en el país. En el área ya de la educación superior, ha hecho importantes aportes a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, principalmente con la construcción de los centros regionales universitarios. Pero el gran problema es que, a pesar de lo que ha hecho el presidente Leonel Fernández a favor de la educación, todavía se ha quedado corto con relación a lo que realmente muy rezagado. Con relación a lo que realmente necesita el país, es lo que entiendo, don Silvio. Y si no, y muestra de ello es que todavía tenemos a muchos estudiantes de escuelas primarias y hasta de universidades que estudian debajo de árboles, don Silvio. O sea, si hubiésemos tenido, si el gobierno del presidente Leonel Fernández hubiese tenido una prioridad con el sector educativo, creo que ya hubiésemos salvado desde hace tiempo ese tipo de obstáculos. Y además de eso, todavía tenemos mucha crítica con relación a la calidad del profesor dominicano, don Silvio. O sea, creo que todavía tenemos que avanzar en gran medida en cuanto a la preparación. Mira, que hay que olvidarse del magisterio dominicano. Utilizando el presupuesto nacional para politiquería. Exactamente. El presupuesto está consignado todos sus gastos. Hay una banda que se le reserva al presidente discrecional para cualquier emergencia, porque vivimos en un segmento tropical donde puede haber ciclones, temblores de tierra, avenidas de ríos, y eso no está consignado en el presupuesto. Entonces tiene que reservarse un dinero en manos del presidente de la República para que lo gaste discrecionalmente, pero en necesidades sentidas de la sociedad, no políticamente. Por cierto, en el 2007 Wikileaks revela un cable de la embajada norteamericana donde dice que los 31 años de la era de Trujillo y 22 de la era de Balaguer, que en total hacen 53 años del siglo, los dominicanos tenían un gran recelo sobre la reelección. Recelo que se ha cumplido. Mira que Leonel no tiene nada que ver, ni se puede medir con Trujillo ni con Balaguer. No, jamás. Porque es de un estadista civilista, claro, y respetuoso de la vida de las personas, y no presiona a nadie. Pero
Ese es el problema, que la gente no quiere. Dice Wikileaks, que dijo la embajada americana en el 2007, ¿me entiendes? El cable es del 26 de marzo del 2007 y dice textualmente que en la República Dominicana siente el rechazo y el temor a la reelección del presidente Leonel Fernández, porque están vinculados con los factores que acabo de decir, Trujillo y Balaguer. ¿Cuál es el resultado a la larga? En cuanto a las libertades públicas, han sido preservadas por el presidente Leonel Fernández. Sí. Pero tantos años en el poder ha desgastado la figura del presidente, porque hay una serie de vivos que están ahí haciendo negocios que le ha hecho el gran daño al presidente. No es el presidente que se lo ha hecho, sino unos socios que tiene que no quiere salir de ellos por una razón o por la otra. ¿Verdad? Claro. Pues Wikileaks lo consigna. Además que, por más que se quiera, don Silvio, los gobiernos tienen una serie de retos que a la larga, a pesar de ser un gobierno de 4 o 8 años, que quedan sin solucionarse, y la población entiende que debe darle la oportunidad entonces a otra persona para que trate entonces de hacer frente a esa problemática que siempre se presenta principalmente en países subdesarrollados como el nuestro. En Miami, Estados Unidos presenta cargo de narcotráfico contra 5 personas dominicanas. Y ellos son Carlos Rubén Morales Dávila, de 38 años, Miguel Ángel Espinal Herrera, 38 años, Freddy Antonio Martínez, de 52 años, Roberto A. Mendoza Manzana, 34 años, y Félix Evangelista Sánchez Espinal, de 45 años. Quisieron volar, don Silvio, y le cortaron las alas. Lo agarran allá, aquí, a todas partes. Ya la droga. Yo creo que el criterio de algunos de que la droga deben legalizarla se está poniendo difícil. No, es muy difícil que, a pesar de que hay figuras importantes, don Silvio, o sea, premios Nobel que han defendido la legalización de las drogas, pero no creo que eso se vaya a producir en algún momento. Aunque en algunos estados, en Europa y en Estados Unidos, sí se permite la utilización de la marihuana en cantidades para que el ciudadano la consuma. ¿Pero cómo llegó el ciudadano a consumirla? Bueno, por la apertura que... Violando la ley. Sí, por la no apertura a través de la violación de la ley. Claro. Y se hace siempre la comparación, don Silvio, de que la droga puede pasar algo parecido a lo que sucedió con el alcohol, pero la diferencia es que la mayoría de las drogas son usted llega a convertirse en un adicto en mucho menor tiempo, y además el efecto que provoca sobre la persona puede ser mucho más peligroso. Realmente peligroso. Claro. Tanto la una como la otra, aunque la cocaína es la peor. La heroína también. Y la heroína es peor que la cocaína también. Sí. Mira, la Fundación Getúlio Vargas de Brasil dice que América Latina va a entrar en un proceso de decrecimiento económico. Eso no se había oído. No, porque inclusive lo que se había dicho es que América Latina, a pesar de los problemas de Estados Unidos y Europa, había mantenido su crecimiento económico. Claro. No, esto es gravísimo, don Silvio. Digo, sí, es una previsión, no es una sentencia tampoco, ¿no? Dice que Perú, en toda la región, fue el único donde mejoró tanto la evaluación actual del estado de la economía, tuvo 6.2 de crecimiento, como las perspectivas futuras, que subieron 4 décimas hasta los 4.8 unidades, una nota considerada como pesimista.
Entonces no vamos a crecer como decían los expertos, sino que vamos a tener problemas, como dice la Fundación Getúlio Vargas de Brasil. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el último segmento. La crisis que se llevó a Silvio Berlusconi, a Rodríguez Zapatero, al primer ministro de Portugal y a Giorgio Papandreou, y produjo un cambio político en Irlanda. Parece que no se va a detener ahí, porque se habla ahora de otras crisis, de que la economía europea va a quedar débil, que podría romper por alguno de los, no de los grandes ni de los chiquitos, sino de los medianos. Mientras tanto, ya el primer ministro de Grecia recibió un apoyo del Congreso. Lo mismo andaba buscando el actual primer ministro de Italia, Mario Monti. Motti. No es Monti, no es Motti. Y desde luego están recibiendo apoyo masivo de las fuerzas políticas y económicas de sus respectivos países, porque hay que resolver el problema en beneficio de todos. Si se daña el problema, si se empeora el problema, entonces es altamente perjudicial para todos. El domingo 20 son las elecciones en España, y todos los estudios de opinión pública aseguran que el señor Rajoy ganará abrumadoramente las elecciones, con una ventaja de entre 10 y 17% de la votación. Así es. En términos de España, eso es una pela de calzón quitado. La gente no está conforme, los españoles, don Silvio, con el gobierno del PSOE. El candidato Rubalcaba del Partido Obrero Español, del PSOE, está haciendo todo lo posible. No es porque crea que puede ganar, sino para perder con menor desventaja. Y nosotros creemos que eso es algo heroico, ¿no? Porque él no va a poder parar ese vendaval de votos del PP. Ojalá el PP pueda encontrar una veredita por donde salir de esa crisis con 5 millones de desocupados, que es una cifra sin precedentes en la historia moderna de España. Y una vez más, don Silvio, entonces se demostrará que en estos países desarrollados la ciudadanía no coge cuento. Si entiende que están afectados en su economía, con el que paga es con el gobierno de turno. Sí, recordemos que pasó en los Estados Unidos. Allá, aquí, en todas partes. Claro, no digo porque, pero principalmente en los países desarrollados, porque recordamos que en las elecciones en los Estados Unidos para la renovación de la Cámara de Representantes, del Congreso, sí, los republicanos obtuvieron unas mayorías importantes, a pesar de todos los esfuerzos que había hecho el presidente, que había venido haciendo el presidente Barack Obama. Pero no pudo parar el deterioro de la economía. Eso es el mismo ejemplo se está presentando en España y van por el mismo camino. Bueno, amigos televidentes, gracias por su atención. Será mañana cuando estaremos otro equipo en el programa Punto a Punto. Hasta entonces.